Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, transmitiendo la tacita de café, esperando que se haga presente el pastor Osvaldo, el hermano Lázaro Yáñez, pastor allá en Torreón, Coahuila. Bienvenido, pastor, a la emisión en vivo. Estamos esperando al pastor Osvaldo. A ver, aquí está el pastor, lo invocamos. ¿Cuáles son las palabras que mene, mene? Y el pastor aparecerá con la magia de la tecnología en la tacita de café. ¿Me escucha, pastor? Cuando dice transmitir, ¿usted desde acá? Sí. ¿Ya, entonces? Ya. Bueno, saludo cordialísimo para todos ustedes, estimados hermanos, en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Me alegra poder saludarlos, Pastor Gamaliel. Un saludo cordialísimo para el pastor Héctor Yáñez, Dolores Sánchez y Guillermo Martín. Un saludo cordial. Que Dios los bendiga. Fieles y firmes estamos aquí. Adelante. Amén, pastor. Un saludo especial para nuestra hermana Dolores, esposa del pastor Genaro, un compañero y amigo de muchos años, y la hermana Dolores nos ha atendido muy bien en su casa por años, pastor. Bienaventurados los que practiquen la hospitalidad, dice la Biblia. Así que, hermana Dolores, un saludo para su esposo. Ojalá que nos esté viendo también el profeta en vivo. Tenemos a Dora Ruiz. Aquí está mi hermano Héctor. Vamos a iniciar, pastor. Pero antes de iniciar, díganos si usted cocina o no. Allá en la sala yo creo que, yo les dije a las hermanas de la sala, el pastor Osvaldo no cocina ni a palo ni a bala. Ni a plomo, es a plomo. Muy de vez en cuando, no es mi fuerte y no me ponga contra la pared que mi esposa me está viendo, pastor, pero ¿cómo se le ocurre ponerme aquí contra la pared? Cada vez que cae un rayo en seco, cocino. Muy bien. Muy bien, pastor. Saludamos a los hermanos de sala, los hermanos César García, Danixa Rodríguez, allá desde Panamá en los controles. Al Maldonado, Dave Haas, Julio, hijo del Altísimo de Argentina, Radio Directo Pedro de España, RBSM, Vigilante, que le acaban de hackear la cuenta al hermano, iba a transmitir, pero ahora está retransmitiendo nuestro hermano César. Yes allá, Esteban Monje, Ismael Guerrero desde España, con Pita Maclovio, Radio P y Tu Vida en Cristo. Estamos listos, pastor, vamos a ver qué nos da el Señor. Estamos recorriendo el libro de Romanos, nos quedamos en el capítulo 8, pastor. Así que usted dígame qué verso me toca leerle. Cambio. Bueno, hagamos como un pequeño repaso que siempre funciona. Recordemos que el problema de la humanidad es el pecado, representado en las tres clases de personas que vimos en la carta a los romanos: los gentiles, aquellos que nunca se acuerdan de Dios; los religiosos moralistas, que son aquellas personas que conocen verdades de la palabra de Dios, pero nunca las viven; y los judíos, que son aquellos religiosos que piensan que la religión los va a salvar. Después de haber mostrado el apóstol todas las evidencias que tiene contra ellos, finalmente el juez toma una determinación y dice: yo los voy a declarar inocentes. Y entonces la pregunta es: ¿y cómo los declaro inocentes? Porque va a haber alguien quien paga esa culpa, quien paga todos los males, todo el daño, todo lo que ustedes hicieron, y es Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Bueno, ¿y cómo se llama ese decreto que me dice que estoy libre de todo juicio y de toda condenación? Ese decreto se llama justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es declarar inocente al culpable a pesar de que ha sido culpable. ¿Y eso cómo me hago a ese favor? Bueno, declarando, confesando
recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué sigue después? Después sigue la santificación, porque usted al haber sido comprado, al haber sido hecho libre, usted debe tener una actitud, y esa actitud es que se debe separar para ser un siervo por voluntad del Señor. ¿Y qué es eso de la santificación? Que usted va a tener un nuevo estilo de vida. ¿Y cuándo comienza la santificación? ¿Cuándo comienzo yo ese compromiso con Dios? Bueno, acepta ese beneficio del Señor, pero se hace vigente cuando usted muere a la antigua vida de pecado y resucita para una nueva vida, que fue lo que vimos en el capítulo número 6. Y entonces, ¿qué sucede con el pecado? Bueno, el pecado muere para usted, o usted muere para el pecado, mejor. Nosotros morimos al pecado. ¿Y qué es lo que me va a sostener de aquí para adelante? Me va a sostener la gracia. Entonces, yo ya estoy libre de pecado y puedo pecar y no tengo ningún problema. No, Señor. Porque usted tiene ahora un compromiso de vivir siendo influenciado o guiado por una de las dos naturalezas. Si usted está al lado de Cristo, va a tener una naturaleza espiritual. Si usted va a vivir conforme todo el mundo, va a tener una naturaleza carnal, y esto van a tener consecuencias. Si vive por su naturaleza carnal, sus impulsos, sus pecados, sus pensamientos, sus ideas, su rebeldía, va a morir, es decir, se va a condenar. Si vive una vida espiritual, va a tener vida y vida eterna. Es más o menos el resumen, Pastor Gamaliel. Cambio. Excelente resumen, pastor. Estoy ahora retransmitiendo por sello porque no logró entrar el hermano César. Dice que la emisión en vivo por Facebook no le está llegando a él. Vamos a ver si el hermano Héctor Yáñez puede hacer lo mismo de ayer. A ver, hermano Héctor, si tú estás viéndonos por Facebook, ¿podrías retransmitir? Hagamos el intento, hermano Héctor. Déjele el espacio perdón, hermano César, déjele el espacio, por favor, a Héctor Yáñez, a ver si lo logra. Pues le cuento, vamos a ver. Le cuento, pastor, que yo aquí estoy haciendo un experimento de transmitir de Facebook a la emisora, porque como ha estado sello fallando muchísimo, entonces estoy retransmitiendo de Facebook directamente a la emisora. Así que un saludo cordial para todos los que nos están sintonizando a través de 95.3. Un saludo para el hermano Héctor Ñáñez, dice que sí. Un pastor de la ciudad de Manizales, se llama Rey Diomer Izquierdo. Vea, solamente vi allá en Mexicali o en México que hay generación de siervos de Dios. Aquí tengo al pastor Rey Diomer, que su papá fue pastor y sus hijos todos son pastores. Y eso es bien bonito, ya van en la tercera generación. También un saludo para Jorge Araya, Rogelio Martínez, Rubén Darío Peña Mendoza, John Ramos, Perla Jiménez, Jorge Eliezer Pulido desde España y Dolores Sánchez. Qué bendición poderlos tener a todos ustedes aquí. Ya más adelante, la próxima semana, pastor, vamos a tener un WhatsApp para que ellos nos manden mensajes en audio, y yo aquí prometo que se oirá la voz de cada uno de los que van a participar en sus comentarios y en sus preguntas. Así que vamos para adelante, pastor. Lo escucho. Amén. Bueno, ya van a retomar la transmisión, pastor. Un comentario sobre los medios de comunicación. Lo felicito porque le busca a usted de Facebook a la FM. Y, pastor, se dice que las televisoras comunes, al menos aquí en México, Televisa, van a la baja, y estos medios de comunicación es la vanguardia, pastor. Y usted y yo somos vanguardistas predicando a pantalla partida, quiero que sepa eso, radiando el evangelio. Y hay mucha gente que nos está siguiendo. Respecto de su resumen, y yo no soy alabancioso ni adulador, quiero felicitarlo por su resumen equilibrado, pastor, porque fíjese que yo he descubierto que no solo torcer las escrituras da a luz falsa doctrina, sino también énfasis desmedidos pintan una doctrina, pastor, la balancean o la desbalancean para un lado. La forma expositiva
Es decir, ir leyendo lo que el Espíritu Santo le dio al apóstol e ir comiendo lo que él nos dio es muy sana. Sí. Así como usted lo dijo, el apóstol dijo esto, esto y esto, ahora sigue la santificación y punto. No hay un énfasis de Osvaldo Arias, calvinista o arminiano. Y esto para mí es muy importante, pastor. Cambio. No, yo creo que tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, porque yo fui durante un buen tiempo ratón de biblioteca leyendo a diestra y a siniestra y encontraba, había veces gente que se contradecía, hombre, pero Dios no quiere que haya confusión, Dios quiere que haya verdades que cambian vidas. Sigo emocionado aquí saludando pastores. Jorge Enrique Herrera es uno de los pastores que vamos a visitar cuando usted venga. Es un excelente hombre. También al pastor Rey Diomer en un lugar fuera de serie que se llama Medellín. Saludamos a Aura Córdoba, que está en Suiza, Alejandro Aristizábal, uno de nuestros fieles y firmes miembros de la iglesia, y Jorge Enrique Pulido Álvarez. Un saludo cordialísimo y estamos contentos. Bueno, pastor, estamos en el capítulo 8, entre el versículo número 5 y el versículo número 13. Lo que estamos viendo allí es una lucha que todo cristiano va a experimentar y que el apóstol Pablo nos da como el manómetro para mirar hacia qué lado estamos inclinados o qué verdades hemos nosotros, ¿qué diría yo? Estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo, que todas las veces que encontramos en la Biblia con mayúscula, Espíritu Santo. Cuando encontramos en minúscula, Espíritu del hombre. Entonces, que el Espíritu Santo está haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas y nosotros le estamos permitiendo. Habíamos quedado en el versículo número 8, así pues que, pastor, retome el versículo número 9 en adelante. Miremos hasta el versículo número 9 y 10. 9 y 10, pastor Gamaliel. Muy bien, le informo que ya estamos retransmitiendo positivamente acá en la sala, así que ya estamos completos, dice Héctor Yáñez, ya estoy transmitiendo. Gracias, hermano. Dice así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pastor, ahorita tiene que definirnos usted si es estar parado en un bistec, eso de estar en la carne, o si se refiere al cuerpo, o a qué se refiere. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Su comentario. Bueno, cuando nos habla de las obras de la carne, es como si nos estuviera hablando de los impulsos naturales, pecaminosos, deseos que nos hacen hacer aquellas cosas que terminan dañándonos a nosotros. Pastor, mire, para poder librarme de muchas cosas, porque yo siempre le he tratado de encontrar la razón. Bueno, pero si Dios pone los ojos para que veamos, luego, ¿por qué dice que no miremos a una mujer? Si Dios nos da los órganos sexuales y nos da esa capacidad y ese poder, ¿por qué dice que no debe haber fornicación? Si Dios, aún hasta le dije a Dios, pero ¿por qué el ayuno? ¿Para qué el ayuno? Nos da el alimento, lo crea. Luego nos cría con la necesidad de comer y después nos sugieren que no comamos, pues eso no tiene razón. Entonces, la respuesta que he encontrado es, Dios no piensa en Él, Él piensa en nosotros. Y la deducción a la que yo salí, a la que saqué es, mis hijos pequeñitos, por ejemplo, quieren salir a la calle. Y yo, no, señor, ustedes no salen. O mis hijos quieren hacer cosas que para ellos se convierten en un peligro. Yo les digo, no, ellos no entienden, porque son niños y dicen, mi papá es un amargado,
no le gusta que yo juegue, no le gusta, como dice mi niña, a usted no le gusta que yo sea feliz. Entonces, eso es lo que le decimos al Padre Celestial. Pero cuando Dios nos dice, mire, no vivan conforme a los impulsos, a los deseos y a todas estas inclinaciones malignas, malosas, vivan en un principio, está pensando en nosotros, no en Él. Dios no es amargado, resentido, apocado, envejecido, envidioso. No, no, no. Él está por sobre todas esas cosas. Como Padre amoroso, está pensando en nosotros. Y aquí está diciendo, si ustedes se dejan influenciar por sus deseos, van a tener muerte. Si se dejan influenciar por el Espíritu, van a tener vida. Cambio. Ahí está, pastor. Aquí es para nuestro bien. No resisto la tentación de hacer un comentario, pastor, apologético o de defensa, porque el verso 9 es muy usado por los grupos de extrema pentecostal, donde si usted no habla lenguas, y muchas de las lenguas son balbuceos aprendidos, no son lenguas verdaderas, y lo sé de buena ley, se usa, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ellos lo interpretan así: si no habla lenguas, usted no es salvo. Y usan este texto, pastor, porque para ellos tener el Espíritu de Dios es hablar en lenguas, y el que no habla lenguas no es salvo. Extremos pentecostales, pastor, usando estas escrituras. Pablo no está hablando de esto, porque dice que es el Espíritu de Cristo. Es decir, el carácter, las obras de Cristo. No está hablando de una manifestación de algún don, pero se usa el texto, pastor. Cambio. Sí, una cosa es que Dios le dé el don y la capacidad de hablar en lenguas, y fíjese que aún la misma profecía está por sobre las lenguas. El apóstol Pablo dice, si va a haber profecía y va a haber lenguas, cállese el que está hablando en lenguas. Sin embargo, él dijo, yo hablo lenguas, y hablo más lenguas que todos ustedes, porque los de Corinto eran como muy pentecostales, ¿no? Muy avivados, y hablaban lenguas. Sin embargo, él reguló lo de las lenguas. Dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos al Señor. Yo crecí en una enseñanza donde para ser bautizado por el Espíritu Santo, la única evidencia que había era hablar en lenguas, cosa que no es así. Y de verdad que yo a ratos trato de evitar estos temas, porque hay gente que tiene eso muy cerrado, y entonces yo he conocido con todas las evidencias de una vida cristiana y no habla lenguas. Es más, cuando yo me estaba levantando, que ahí tengo colegas cercanos, ministerialmente decían, si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, no puede ser pastor, porque a usted le falta el poder, le falta, bueno, no sé qué más. Entonces, pues esto limitaba, pero esas personas no bautizadas en el Espíritu Santo, había veces ganaban más para el Señor que otros que hablaban lenguas, y tenían más disciplina y tenían más fruto cristiano que los que hablaban en lenguas. Entonces, esto es algo que vale la pena aclarar. Aquí no está hablando del don de lenguas, está hablando si somos influenciados por el Espíritu o somos influenciados por la carne. Y listo, cambio. Sí, pastor, yo traigo a colación el comentario porque este texto lo sacan de contexto y lo usan, nada más. No quiero entrar en el tema y tampoco rechazamos el don de lenguas o el bautismo con el Espíritu Santo, que no nada más es por lenguas, sería otro tema. Así es, pastor, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él. Pero sin Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nunca dijo, pastor. Siga. Nunca dijo que el pecado murió. Nunca dice la Escritura el pecado murió. Siempre habla nosotros morimos a la ley. El cuerpo murió, haced morir, cada día muero, siempre es uno. El pecado ahí va a estar, porque el pecado no es un ente. El pecado no es un ente, el pecado es el acto, ¿no? Entonces, es bueno aclarar los términos, pastor.
Y, Sí. y luego habla un poquito de la resurrección en el siguiente verso. Escucho su comentario, cambio. Permítame saludar aquí a Judy Cortés. A Judy Cortés la conocí pequeñitica, chiquitica, es decir, recién nacida, porque el papá lo conocí cuando aún era soltero. También a Hernando Chávez. Hernando Chávez era hueso duro de roer. Ese hombre era difícil. Cualquier persona que no cree que Dios puede obrar, jamás podría decir que sería un cristiano, pero me alegra tenerlo aquí. Y también a Emilce Correa, mi esposa, que está allí, y a Aura Córdoba. Qué bueno con todos ustedes estar aquí. Bueno, pastor, yo creo que está dicho. Sigamos con el versículo número 10 y 11. Dejamos el 12 y el 13, porque a partir del 14 entramos en una nueva división que podríamos hacer para estudiar. El versículo 10 y el 11. Adelante, pastor. Dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este texto me gusta mucho, pastor. Adelante, cambio. No, pues diríamos así que es la mayor evidencia de que Dios está aquí. Quisiera enfatizar algo. Sé que quienes están aquí generalmente por alguna razón ya conocen del Señor, pero mire que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras uno encuentra que si usted es de esta religión o es de allá o es de acá, porque el énfasis que el apóstol Pablo hace aquí es porque los judíos creían que a través de la ley eran salvos, que por ser descendientes de Abraham eran salvos, que porque eran separados o escogidos por el Señor eran salvos. Y aquí está diciendo, no, Señor, hay un problema para ustedes que se llama el pecado. El pecado nos aparta de Dios y el único que nos puede separar de esa esclavitud, hacer libre, es la obra de Jesucristo. Y ahora, por decir de alguna manera, la aplicación de ese poder que es el Espíritu Santo de Dios. Y habla de tan poderoso, dice, que el Espíritu que levantó de los muertos, escuche bien, el poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús, si está en nosotros, pues nos va a vivificar, nos va a dar vida, nos va a dar la capacidad de nosotros poder salir de ese dominio. Y es muy bueno, pastor, que usted enfatice, que haya enfatizado, el pecado no muere, somos nosotros los que tenemos que morir al pecado. Siempre estará allí muy latente, muy cercano, muy al acecho. Entonces, eso es bueno que sepamos, porque algunos dicen, no, el pecado está muerto para mí. Vaya, no, yo debo de estar muerto para el pecado. El pecado no va a huir de mi vida, soy yo el que tengo que huir del pecado. Cambio. Sí, sí, pastor, es importante. Era bueno hacer una pequeña lista. El pecado está condenado, dice, condenó al pecado en la carne, lo condenó. No lo mató, pero lo condenó. El pecado no reina, no reine pues, pero los muertos somos nosotros. Pastor, este verso, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Mire qué expresión tan bonita. A mí me encanta la apologética, pastor. Aquí lo que está diciendo es que los cuerpos son los mortales. Y dirá usted, oiga, pastor Gamaliel, eso es evidente. Claro, para nosotros que lo creemos así, pero para un testigo de Jehová, ellos creen que cuando se levantan los muertos, se levantan los espíritus. Pero aquí la Biblia está diciendo, vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. ¿Qué es lo que se levanta? ¿Qué es lo que se vivifica? El cuerpo. Vivificará. Fíjese la expresión del Espíritu Santo. Vivificará vuestros cuerpos mortales.
Entonces Jesús no se levantó en espíritu, se levantó su cuerpo. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Y por eso me encantan las expresiones del apóstol. ¿Y por qué mencionará la resurrección, pastor? Porque el día de la resurrección se va a acabar el pecado ahora sí. Ahora sí la muerte será sorbida con victoria. Y esta lucha de miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo? Claro, Cristo doy gracias a Dios por Jesucristo, aunque la lucha continúa, ¿no? Tengo que estar amortiguando los miembros, pero ese día de la resurrección se acabó, pastor. Cambio. Sí, es bien importante saber que la resurrección es la mayor esperanza que hay para el ser humano. Mire que así sea ateo, porque he estado en entierros donde algún familiar se las pinta de ateo. Y hablando allí de la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, de la resurrección, luego al terminar dice, mire, sus palabras son para mí impactantes porque ustedes tienen como esa tranquilidad, esa seguridad y sobre todo esa esperanza que va a haber la resurrección. La resurrección es algo supremamente importante en nuestra vida. Y para decirle a todos los que nos escuchan, muchos ya lo saben, son pastores y de hueso colorado, dice usted allí. Son gente bien conocedora de la palabra. Estamos en un estado probatorio. Nosotros estamos cumpliendo aquí una función. Venimos a cumplir una encomienda que Dios nos da, que lo llamamos propósito de Dios para nuestra vida. Pero una vez que hayamos muerto, se sella nuestro estado, o para estar eternamente separados de Dios, o para estar eternamente con Dios, y ya no habrá demonio, diablo, tentación o pecado que nos afecte, porque ya habremos pasado todas estas situaciones y estamos adelante. Cambio. Sí, es la corona, pastor, la corona de vida. Armando Ureña está viendo el video, Che García, Enrique Romero, Lidia Vega, René García, mi hermano René, Rosa Parra, saludos pastores, un gusto escucharlos, tacita de café, es mi cuñada. Yo recibí el don de lenguas en el primer encuentro con ustedes, pastor Osvaldo, Aura Córdoba, lo dice. Nuestra hermana Emilce Correa, Galileo Millán, Esperanza Vázquez, Pedro Ruiz, Oscar de Cristo, Mercedes Moreno, Ricardo Ramírez y Héctor Yáñez y todos los que, mi prima, un saludo para la familia Mata, mi prima Dina, de Saltillo, Gabriela Márquez, Aurora Bello, Mauricia Mayoral, bueno, tenemos mucha gente aquí, Rosy, nuestra hermana Rosy, déjeme leerlos, pastor, porque ha de ser agradable que los mencionemos para darle vida al programa. Betsaida de Anthony, saludos y bendiciones desde Tijuana. Sergio Tulio Nava, Zaida Yareli de San José, Rogelio Martínez, pastor John Ramos, saludos desde Tijuana. Maribel Cervantes, mi cuñada, y los que ya habíamos saludado. Pastor, vamos a abrir el micrófono. Hermano Héctor, en este momento desconéctate, por favor, para ingresar a la sala. Vamos a ver en sala. ¿Quién quiere saludar? Pastor Osvaldo. A ver, hermanos de sala, el pastor Osvaldo quisiera escucharlos, que le formulen una pregunta. Acuérdense que la tacita de café es con el pastor Osvaldo y yo aquí lo estoy motivando, así que todas las preguntas le van a usted, pastor, y yo le ayudo. A ver, hermanos de sala, ¿quién saluda? ¿Quién pregunta? Diga su nombre y desde dónde nos habla. Micrófono libre, hermanos de Radio Integral. Cambio. Yo voy a retransmitir, pastor, a ver si se animan. Sí. Vamos a ver si alguien en salita se anima. Y mientras tanto, para decirles que... Mientras tanto, para decirles que espero no se sientan ofendidos por la tomadita de café, porque el nombre, la tacita de café se debe... Desde Buenos Aires, Argentina, saludo al hermano Mauricio, estamos escuchando la tacita de café.
mientras estamos trabajando. Cambio. Muy bien. A ver, contéstele al hermano César, pastor. Bueno, que un saludo cordialísimo. Nos alegra muchísimo tenerle ahí a través de Sello. Y ahí vamos. Ya pronto estaremos con la tecnología Buenas tardes, para que Pastor Gamaliel, tengamos Pastor Osvaldo. esa... A todos mis hermanos del canal aquí integral, como digo, bendiciones y aquí atento a la palabra del Señor. Lamentablemente se me bloqueó el Facebook, pero ahí estoy procurando ajustar nuevamente el sistema. Bendiciones. Un tercer intento, muchas gracias, hermanos. Una tercera oportunidad para Radio Integral, el que quiera saludar o preguntar, cuestionar. Micrófono abierto, cambio. Ya con 3 comentarios, pastor. Bendiciones, hermanos, pues aquí deleitándome con el libro de Romanos y hacer una pregunta. Hay hermanos o personas que se dicen que son hermanos, ¿cómo darse cuenta uno si la persona es cristiana o no? Porque se dice que la persona está en camino de santificación, ¿no? Pero ¿qué tal si ve uno a una persona que supuestamente dice que es cristiano y vemos que está pecando y no se le ve remordimiento al hacerlo? ¿Qué se puede decir de una persona que actúa así? El cambio es que es cristiana o no es cristiana, el cambio. Gracias, hermana Rosy, por formular la pregunta. En este momento retoma la transmisión nuestro hermano Héctor y en cuanto yo vea que ya está Héctor transmitiendo, el pastor Osvaldo le va a dar respuesta. Así que, hermano Héctor, adelante. Pastor Osvaldo, entre tanto que entra, haga otro comentario. Ya está, pastor. Ya puede transmitir ahí la respuesta para nuestra hermana Rosy. Cambio. Bueno, vayamos por la Biblia. Dice que por los frutos los conoceréis. Número 1. Número 2, dice que la cizaña crece juntamente con el trigo. Así que entre los cristianos siempre habrán los que son parecidos, pero no son. Pero realmente que uno pueda decir este es o no es, recordemos que tenemos al inconverso, tenemos al carnal y tenemos al espiritual. El inconverso, pues, es el que está guiado por la carne. Pero el carnal es el que conoce y aún es salvo, pero todavía ciertas manifestaciones y pecados y cosas que no ha crecido continúan en su vida. Y el espiritual es el que ya ha ascendido y tiene una vida controlada por el Espíritu Santo. Para mí es muy difícil decir, este es cristiano o no es cristiano. ¿Qué estoy haciendo, Pastor Gamaliel y mis hermanos? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que tuvo allí a Judas durante 3 años y medio, predicó, enseñó, sanó, echó fuera demonios, cargaba la plata, y el Señor sabía que robaba uno, y sabía que era el hijo de perdición. Eso lo sabía el Señor. Sin embargo, le dio oportunidad hasta el último momento. A esta gente hay que hablarle. Y nosotros hablamos en una ocasión de Mateo, cuando en cuanto se llama al hermano para hacer ese proceso cuando haya una ofensa. Pero cuando pecan contra Dios y se portan bien con los seres humanos, pues la cosa es bien difícil. Ahora, hay pecados que el apóstol Pablo dice, si los ve cometiendo eso, ni coman, ni traten, ni hablen con ellos. Pero es una cuestión bastante difícil. Yo no puedo desechar a alguien y declararlo no cristiano porque haya cometido un pecado. Yo no puedo hacerlo. Pastor Gamaliel, lo escucho. Sí, buena respuesta, pastor. Yo he visto en mi experiencia que
hay gente, pastor, que aunque no se entrega a Cristo, tiene conciencia de que está haciendo pecado. Hay otras conciencias más extraviadas, otros espíritus menos sensibles, que probablemente se necesite que la lumbre del Evangelio les sea explicada, les sea predicado a Cristo claramente. Hay muchas situaciones, hay gente que va a la iglesia, se sienta, canta, pero no hace su decisión y dice, yo me siento bien aquí con los cantos, y sigue su vida, no ha visto la gravedad del pecado, ¿no? Por regla general, yo diría, no estamos para decir este sí es y este no, porque pues eso corresponde al Señor. Por sus frutos, como dice usted, pastor, pero sí es una regla general que el que ha nacido de nuevo se aparta del pecado. El Espíritu de Dios lo hace sensible, sabes que estoy equivocado. Lo primero que hace el Espíritu de Dios en una persona es, Él redarguirá al mundo de pecado, lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo viniere, redarguirá al mundo de pecado. Es el toque de la conciencia lo primero que hace el Espíritu de Dios. Entonces, ahí tenemos una prueba inequívoca de que hay un nuevo nacimiento, cambio. Yo creo que está dicho, por ahí la hermana Rosy Sánchez Pérez dice, por ahí dicen que Judas perdió la salvación. ¿No sería mejor decir que nunca fue salvo? Entraríamos entre calvinismo y los otros que sí, pero que no. Bueno, de todas maneras, pues nos enteraremos de muchas cosas cuando estemos con el Señor y miremos a ver qué fue lo que pasó. Sigamos adelante, pastor, versículos 12 y 13. Dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Estamos en deuda, pastor. No con la carne, sino con el Espíritu. Cambio. Y estamos en una lucha, según nos narra, el mismo apóstol Pablo, por supuesto que tenía una línea de doctrina al respecto, y él escribiendo a los Gálatas dice, bueno, se oponen entre sí, hay una lucha espiritual, porque él dice, Gálatas capítulo 5, no estoy muy seguro, pero creo que es versículo 16 y 17 o 17 y 18. Pastor Gamaliel, con el favor allí. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, creo que es donde nos habla exactamente de esta lucha que nosotros tenemos, esa lucha tanto de la naturaleza humana, de la carne, con la naturaleza espiritual. Y somos nosotros los que nos encargamos de finalmente decir quién va a ganar. Somos nosotros como el árbitro entre esas dos naturalezas. Dice así, versículo 17, 5, pastor. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y nos... 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Sí, nosotros tenemos cambio, en esta pastor. conclusión, ahí nosotros tenemos en esa conclusión que hay una lucha, pero realmente nosotros tenemos la de ser el alza o hacia las obras o la naturaleza humana o la naturaleza espiritual. Y el apóstol Pablo, me gusta muchísimo la palabra de Dios, que lo
contrario a los libros de historia, ocultan los errores de la patria, de los libertadores, mientras que la Biblia habla del dulce cantor de Israel, del hombre conforme al corazón de Dios David, pero dice que adulteró, que mató, que era malgeniado, y fue tanto que estaba tan inspirado de construir el templo, que el Señor dijo, pues no, porque usted derramó mucha sangre, me le deja ese trabajo al hijo que es Salomón, usted está haciendo. Pero Dios no le ocultó eso, no le ocultó a la fe, que también tenía problemas y dudaba y tenía sus dificultades. ¿Cuál es nuestro propósito aquí, mis estimados hermanos y personas que estén aquí? Comentarles a ustedes que no nos podemos convertir o meter en una burbuja irreal, donde pareciera que no fuéramos seres humanos, donde pareciera que es una vida imposible de vivir. No. Dios, por ejemplo, yo a mi principio de vida cristiana, yo creí que nunca más volvería a pecar. Y le dije a Dios, Dios, el día que yo vaya a pecar, córtame la vida antes de hacerlo. Si Dios me hubiera hecho caso, habría vivido pocos días, pastor. Y luego entonces, uno llega a pensar que